Muy buenas tardes, estamos en otro programa de Mesura y Pensamiento y vamos a tratar ahora un tema muy especial. Parece el tema no muy filosófico, pero es, yo creo, demasiado filosófico. Además, contempla muchas áreas de la filosofía. El tema ahora es la ruta de la seda y las especies. Es con una maestra, además que encantadora, y además nietzscheana, o sea, le gusta Nietzsche, que pues para mí es muy interesante por toda mi trayectoria personal. Entonces, me refiero a la historiadora Elisa de la Barrera, ¿verdad? Eloísa Eloísa, de la perdón. Barrera. Eloísa de la Barrera. Yo ya me había aprendido tu nombre y ahorita ya lo olvido. Elisa, así en 2 segundos, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy una absoluta amante de la historia, de la filosofía, de las religiones, del arte, por supuesto, como la manifestación más hermosa que nos hace humanos, sin duda alguna. Y yo creo que lo que más me mueve a mí es la curiosidad de saber de qué va este mundo en el que habito hoy. Muy bien. Pues ya bueno, imagínese, ya lo dijo, también le gusta la filosofía y le gusta todo lo que es la vida, el arte, que es parte importante de la vida, pero yo a la hora de que me dijo su tema, pues lógicamente me voy a una ruta muy especial, muy larga, que abarca todos los temas. O sea, esas rutas, y sobre todo en los tiempos que más que existieron, pues marcan mucho la condición humana. La condición humana pues está llena de pasiones, está llena de amor, está llena de religión, está llena de política, de economía, de dinero, de pues todas las cosas que marcan al ser humano. Entonces, pues son muy interesantes porque no solamente es el comercio, que es la faena más importante, pero también es las tradiciones, las culturas en toda la ruta. Entonces, para mí es muy interesante porque ahí se marcan mucho los conflictos humanos y sobre todo lo que a mí me importa de mucho de lo que hace la historia o como cuenta la historia y nos las va a contar Eloisa, es la historia de cómo los seres humanos en esos trayectos se ponía de acuerdo, o sea, de alguna manera, por ser idiomas, lenguas diferentes, por ser tradiciones a veces diferentes que estaban en conjunto, se tenían que ordenar y para mí el orden es la mesura, es uno de los temas más importantes que yo trato en la filosofía. Y la mesura es poner orden. Entonces, de alguna manera, los seres humanos en esos trayectos se ponían de acuerdo para lograr cada quien sus finalidades. Y de eso nos va a contar Eloisa en el sentido de cómo lo ve esa ruta de la seda y de las especies. Así es, Gerardo. Sí, yo creo que para entender un poco la historia actual tenemos que regresarnos milenios atrás y sin duda la filosofía, la religión, todo el ámbito más ontológico del ser humano tiene que ver con la manera en la que conviven y se intercambian no solo mercancías, sino ideas. Todo esto que nos hace ser humanos, que para entrar en contacto con el otro yo tengo que un poco saber cómo piensa, cómo procede, cómo es la manera en la que se rige su vida. Muchas veces las religiones lo determinan todo, muchas veces la propia filosofía. Y entonces me parece que a mí estudiar la ruta de la seda y las especias es la mejor manera de entender la historia, porque hoy me parece que tenemos muchos bloques, ¿no? Se La estudia la historia general, historia, tú llamarías que con eso te puedes enseñar la historia sí, general en del general, humano. efectivamente. Ah, Sí, porque hoy me parece que todo está muy en bloques, ¿no? Muy especificado. Vamos a estudiar geografía por aparte, matemáticas, arte, historia, religiones, pero cuando uno abarca todo,
aprende a relacionarlo todo, porque nosotros hoy decimos, claro, todo viene de China, China es de donde arranca todo el tema de la ruta de la seda y es milenaria en tantos sentidos, pero es que China no sería nada sin estas personas con las que tuvo que entrar en contacto sin duda alguna gracias al tema del comercio. Entonces hoy nosotros decimos, claro, la ruta de la seda no era la única mercancía, por supuesto, y para entender de dónde viene la seda hay que saber la geografía misma de China, no nada más, ay, es que tenemos esta ropa preciosa, sí, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué crece solo ahí este tipo de gusanito? ¿De qué se alimenta? De la planta del árbol de la morera, que solo se da ahí. Pero también pensamos en China, en la porcelana, y China no tendría porcelana si no hubiera entrado en contacto con los romanos. Los romanos, que a su vez también le proveían de cosas maravillosas a los chinos, porque no lo tenían todos los chinos, en especial metales preciosos, oro, plata, pero también el Imperio Romano tenía algo que China no tenía, tenía el vidrio. El vidrio es una de las revoluciones más increíbles de la historia que se daba en una zona, la actual Líbano, antes los fenicios, y entonces cuando los romanos le presentan como intercambio comercial a los chinos sus vidrios, es que los chinos, obvio, ya tenían cerámicas maravillosas, pero no tenían ese vidriado, no tenían esa luz, ese reflejo que da el vidrio. Y entonces los chinos dijeron, tenemos que encontrarnos una manera también de darle este brillo a nuestra cerámica. Y es que ¿Pero no se entonces, parecen mucho la cerámica y el vidrio? no, ¿Son muy diferentes son diferentes metales? arcillas, ¿Arcillas? ¿no? Entonces el vidrio es sílice, ¿no? Y entonces se dan cuenta los chinos que tienen que descubrir en su propia geografía qué puedo hacer para darle este brillo maravilloso que los romanos traen, y de esa forma encuentran el caolín, que es una arcilla específica de donde ya no nada más se hace la cerámica, sino se hace ahora una porcelana finísima hasta el día de hoy. De hecho, la cerámica actualmente se dice China, o sea, tiene el nombre tal cual del país, ¿no? De la identidad de ese país tan impresionante que es China. Entonces, tú ves a China como el principio del negocio de la seda Sí. y lo ves como algo sumamente, pues que cambió mucho el pensar, porque como tú dices, se juntaban con otros países, con otras culturas, con otras modos de ser, con otras religiones, Ujú. entonces había conflictos para entender todo, pero el dinero era el que hablaba, era el ganador de todo, o sea, el comercio, o sea, a la larga a todos les interesaba el comercio y entonces se ponían de acuerdo. A eso yo le llamo mesura, o sea, Así de alguna manera ordenaban el relajo que era estarse encontrando unos con otros, o sea, y tratando de cada quien vender su mercancía con sus ideologías y su carga social y histórica que tenían cada quien. claro. Entonces, tú lo veías, yo veo también la parte de la China nueva, pero no es el tema, eh, que a mí me gusta mucho que hables de China, porque ahorita yo estoy muy impresionado por lo que está pasando en China, ¿no? Claro. Pues no es la ruta de la seda, pero pues es una nueva ruta. Claro, sigue siendo una ruta ¿Eh? comercial importantísima. De hecho, se ha retomado enormemente la idea de volver a hacer una ruta de la seda, obviamente marítima, terrestre, hoy aérea, por supuesto, pero es que la ruta de la seda es mucho más que solo eso, ¿no? Y las especias también, con todo el misticismo que trae detrás, todos estos elementos maravillosos, la pimienta, de la India, el clavo, todas las especias maravillosas de la actual Indonesia, las islas de las Molucas. Entonces, conocer todo eso también nos abre muchísimo el panorama, porque la ruta de la seda, así como inició o fundó imperios, también los derrocó. Me explico porque este intercambio inevitable
hacía que algunos fueran los importantes en mover esas mercancías, porque no podemos pensar que chinos llegaban hasta Roma o romanos llegaban hasta China. Había una serie de intermediarios importantísimos que dejaban una impronta fundamental. El imperio persa, por ejemplo, eran pues los que estaban en medio, me explico, de toda esta ruta. Y entonces, bueno, los persas, nos tenemos que adentrar enormemente. ¿Quién eran los persas? ¿Qué religión tenía? ¿Qué filosofía seguían? Tenían una religión maravillosa, el zoroastrismo, y después con la incursión del mundo del Islam, esos árabes que eventualmente van a expandirse tanto, van a tomar el control absoluto de la ruta de la seda, y con eso la expansión del Islam, que hasta el día de hoy es imparable, y que tenemos que conocerlo de fondo para no juzgar y para no decir es que todo el mundo del Islam es tan radical y tienen ideas tan diferentes, ¿no? Es bellísimo la religión y el misticismo musulmán, el sufismo, es una belleza absoluta del cual muchísimos pensadores, filósofos han tomado todo el bagaje de estas religiones en sus ramas más místicas, me parece. La India, que digamos, ¿no? Entonces, cada que uno entra en contacto con todos los actores de la ruta de la seda, nos tenemos que adentrar muchísimo en estas civilizaciones. Entonces, bueno, la India, que de la India viene muchísimo. Viene la pimienta del sur de la India, de Kerala. De ahí, además, no solo la sal a nivel, digamos, comercial, porque tenía valor comercial de moneda de cambio la sal. De ahí el salario. De ahí viene la palabra salario. El sur de la India, Kerala en específico, a través de la pimienta, la sal, desarrolló también todo un método místico y medicinal a través de la Ayurveda, que hoy es tan famosa, que se han puesto tanto de moda todas estas corrientes medicinales alternativas, holísticas. Pero al mismo tiempo, el nacimiento también del budismo es que se extendió sin duda alguna gracias a la ruta de la seda, porque esas caravanas iban por todos lados y no solo intercambiaban a nivel cuantitativo, sino cualitativo. Esa es la manera en la que el budismo llegó hasta lugares tan lejanos como el extremo oriente de China, Japón, todo el sudeste asiático, gracias a la ruta de la seda. Entonces, todo eso nos hace adentrarnos y conocer, claro, la filosofía que impera, porque hasta en eso, cómo comerciamos es cómo yo habito el mundo, cómo te voy a indicar mis pesos y medidas, igual que tú. Tenemos que encontrar una manera Eso le llama mesura. Exactamente, Orden. es un orden. Es un orden. O sea, el humano busca el orden. Siempre. Siempre. Y la belleza que deviene de la ese belleza justo también es orden. un orden. Así es, así es. Pues qué interesante. A mí lo que más me llama la atención de lo que me estás diciendo es toda esa revolución, se puede decir, de pensamientos, de costumbres y todo, pero marca la necesidad, sobre todo cuando hablas de las especies, marca la necesidad del humano de comer. O sea, la comida en el ser humano se vuelve la necesidad más importante, y entonces el comer también tiene su arte, o sea, Claro. Y el arte lo van a encontrar en las especies, o sea, Totalmente. el arte de la comida, pero como al humano sí lo acerca mucho la comida, o sea, filosóficamente el humano no está unido, o sea, aparentemente todos nos deberíamos amar, pero no nos amamos todos, o sea, es muy difícil amarnos todos. Porque no nos Amamos conocemos. a un círculo cercano, pero amar a todos. Pero comer, eso sí nos acerca, y es una cosa Vaya. que filosóficamente es interesante, porque si la comida acerca al humano,
también otras cosas nos podían acercar, nada más que hay que encontrarle la pimienta y hay que encontrarle la especie, ¿no? Así es. Eh, Sí, el tema de las especias además es que movió y unió al mundo entero. Quiere decir que nosotros podemos pensar de China hasta la actual isla británica, tenían un contacto importante. Pero hay un momento fundamental en la historia que está basada en la ruta de las especias, en la búsqueda de las especias. Cuando el Imperio Otomano, musulmanes, pero sunitas, ¿no? De la mayoría musulmán, se apodera y derriba las murallas de Constantinopla, y este año es fundamental, 1453, Mehmed II mueve el mundo absolutamente, incluye un nuevo orden en todos los sentidos, y eso hace que él decida cortar las rutas comerciales, todas las rutas comerciales. Eso devino, Gerardo, en que todos los europeos, acostumbrados absolutamente ya a cocinar con estas especias maravillosas, pero no solo es el tema de la cocina, es el tema místico de cada una de estas especias, porque obviamente todo el tema de los aromas, los colores, los tintes y toda la adoración a dioses que se hace a través de estas especias, Europa estaba en un colapso absoluto, porque nada de estas especias se dan en tierras europeas. ¿Qué pasa? Que entonces portugueses dicen, tenemos que encontrar vías alternas para llegar a la India y a estas islas Molucas, la actual Indonesia, y esa es una era absoluta de exploraciones nuevas. Portugueses le dan la vuelta por abajo de África en unos interminables viajes que salían, yo qué sé, 20 navíos enormes y llegaba uno o dos, ¿no? Y todo esto generado y movido por las especias, por el furor absoluto de las especias. Y por otro lado, españoles le darán la vuelta al mundo también en búsqueda de la India y llegarían a encontrar América. Entonces, imagínate tú la dimensión que tiene un clavo de olor, el azafrán, ¿no? La caña de azúcar que es de la India, la nuez moscada, todas estas especies, el cardamomo maravilloso. Entonces, portugueses dieron el pitazo, digamos, a toda Europa, claro, todas las potencias del mundo del siglo XV, XVI, Inglaterra, Francia, España, por supuesto, incluida, Holanda, se fueron en búsqueda de las islas y hubo unas guerras, pero lamentables en esos sitios. Ese es también el nacimiento, fíjate, de el concepto de la sociedad anónima. Ahí nacen las compañías orientales británicas, holandesas y demás. Entonces, todo por las especias. Y claro, se dan cuenta estas potencias que se están encontrando con otras religiones, otras filosofías que también se incrustan en su propia forma de habitar el mundo, porque es que hay que conocer a las personas que producen y manipulan todas estas especies, además de forma tan artesanal. Por eso valen lo que valen esas especias, ¿no? El azafrán, que es la especia más valiosa y cara del mundo hasta el día de hoy. La segunda es la vainilla, porque también Europa encuentra grandísimos tesoros y joyas de este lado del mundo. América dio tantas cosas a Europa, la vainilla, que es la segunda especia más cara del mundo después del azafrán. Hoy, bueno, Francia no tendría nada de repostería si no fuera por esa vainilla maravillosa que en México, desde la zona eh, bueno, de Veracruz, ¿no? Los totonacas dieron al mundo, el cacao, y con ello también se dan cuenta todas estas potencias exploradoras y demás que esta región del mundo, una franja, está al mismo, digamos que en el mismo Ecuador, que el origen de todas estas especias. Quiere decir que la caña de azúcar se vino también, estos plantíos que se dieron maravillosamente aquí de este lado del mundo. Y entonces la caña de azúcar originaria de la India, hoy es que no concebimos
la caña, bueno, los cañaverales maravillosos de todo el Caribe americano. Y ahí hay una diferencia también abismal, cómo se usan esas especias o esos productos de aquel lado del mundo por temas religiosos. No se puede fabricar vino. De este lado, como el cristianismo llegó, claro que hay una producción enorme de ron, gracias a la caña de azúcar que se da de este lado. Entonces te das cuenta cómo se une el mundo y cómo aprende uno, qué es lo que deberíamos de hacer, a relacionarlo todo. No somos tan lejanos ni tan distantes los seres humanos al final del día. Ah, me estás contando muchas cosas que yo escribo en mis libros y me da gusto, pero lo que más me llama la atención, lo quiero hacer un poco filosófico y divertido, Sí, es que me estás hablando de una religión, o sea, una religión porque religa a las personas, o sea, exactamente. la religión de la comida, la religión del sabor. Se me hace que, por ejemplo, lo que nos estás relatando es que el ser humano ha sido muy buen gourmet, o Claro, sea, porque si le gustan, o sea, los sabores, o sea, eso ya es una especie, porque pues los animales comen, o sea, lo que encuentran y no le ponen sal. Pero ya queriéndole poner la sal y la pimienta, pues ya es una sofisticación. Pero, ¿cómo une y cómo hace que crezca el comercio, las sociedades anónimas, como tú dices, que crezca las religiones en alguna forma, que crezca la filosofía, que crezcan las cosas? Y por esa unión que es la que trato yo de cómo estamos unidos, todas las cosas que suceden en el universo están unidas. así es. Entonces, pues con más razón, los seres humanos estamos unidos con todas las especies, son parte del universo y parte de nosotros. O sea, Así es. entonces, a mí me interesa mucho cómo cómo esa aparente religión, no es religión, pero aparente religión que puede ser la ruta de la seda y el comercio en general, nos llevan a unirnos a los seres humanos. Hay batallas y todo, pero al fin y al cabo se logra el cometido de que compartamos todo lo que se ha producido en el mundo, ¿no? Así es. Así es. Y a nivel simbólico, por ejemplo, la canela era uno de los regalos más preciados en la antigüedad. La canela que es originaria del actual Sri Lanka, anteriormente se llamaba Ceilán, es una islita al sur de la India, de ahí es la canela. Imagínate el nivel de símbolo que representaba que la mismísima reina de Saba, la reina famosísima Bilquis o Maqueda, entra en contacto con el rey Salomón, ¿no? Y entonces a su visita a Jerusalén, la reina Maqueda le lleva unos cargamentos de canela al rey Salomón y este queda impresionado del nivel de sofisticación, como tú dices, que esta mujer tiene como para entregarle un regalo tan hermoso, tan valioso, tan simbólico como la canela. La canela se utilizaba no solamente a nivel gastronómico, sino a nivel de infusiones, a nivel medicinal, místico. Los antiguos egipcios ungían a sus momias con canela para atravesar el inframundo y unirse con los dioses a través de estas aromas maravillosas. Entonces, imagínate el nivel que tiene simbólico y filosófico todo el tema de las especias. Qué padre, y entonces, pero ¿qué puedes contarnos sobre, no sé el tema que quieras tratar, pero yo te estimulo a ver sobre cómo, dos cosas que quisiera preguntar, cómo se relacionaban en formas religiosas, cómo podían convivir, y otra que no tiene nada que ver, que es cómo pagaban sus impuestos. Esto es muy importante. China, por ejemplo, como no tiene eh, estos minerales preciosos, oro y plata, fue el primer, digamos, invento a nivel comercial y de unión de parte de los chinos, imprimir el papel moneda.
con ese papel de arroz y con sellos, con tintas súper específicas, porque además de ahí vienen otras cosas importantes, ¿no? La manera en la que se teñían tanto textiles como este papel moneda que pone en circulación China gracias a que no tiene estos materiales preciosos que se exportan desde los romanos y que obviamente después de muchísimos siglos América será el proveedor absoluto de plata y oro llegando hasta la China. Entonces, imagínate estas tintas maravillosas, indelebles, era la primer moneda que ponían los chinos en circulación. Por supuesto, ya los romanos y otros más, o sea, los persas, los árabes absolutos, califatos enormes que llegarían, bueno, desde Bagdad, Damasco, hasta la península ibérica, ya acuñaban monedas y entonces otra vez volvemos al tema de la mesura. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en cuánto pesa un kilo para ti? ¿Cuánto vale esta moneda para ti? Claro. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues esas monedas que se acuñaban, le hacían unas incisiones para devaluar esa moneda o volverlas digamos, como acuñar completas y entonces eso significaba más valor. Pero el tema de la moneda lo puso inicialmente en el tablero del juego los chinos y se completó muchísimo con lo que los romanos le proveían con estos minerales preciosos. Pero le cobraban una parte del Sí, negocio. claro. ¿Había un sistema tributario? Por supuesto. ¿Y sabes quién eran los que ganaban en ese tema de los aranceles? El Imperio Persa. El Imperio Persa que era ruta inevitable o paso indiscutible de todas estas caravanas terrestres y marítimas. Y entonces, claro, siempre había que ver cómo nos deshacíamos de los persas, ¿no? Entonces, romanos y persas siempre estuvieron en conflicto, siempre. Unas cosmovisiones tan diferentes de los romanos, herederos de la cultura griega más hermosa, ¿no? Y entonces, bueno, hay que entrar en contacto también con el otro, hay que conocerlo. Alejandro Magno cuando llega y ve todo lo que es Persia, se impresiona muchísimo. Tiene una religión maravillosa, antiquísima, milenaria, el zoroastrismo. Y cuando Alejandro Magno llegaría hasta el río Indo, que ahí se paró, porque Alejandro era grande, pero la India era más, se da cuenta, bueno, Alejandro trae con él una serie de filósofos al lado de él, y cuando estos filósofos, en especial uno de ellos, Pirrón, dice, es que no puede ser, es que nada es más que. Esta frase es la que inicia una de las filosofías que se llama el escepticismo. Es decir, como yo ya conozco algo, ¿no? Conozco el tema griego, la filosofía griega clásica maravillosa, pero cuando se van moviendo a todos estos territorios tan diferentes, empieza a decir este hombre, acompañante de Alejandro Magno, es que nada es mejor que, ¿no? Entonces, este asunto de conocer a los indios, cómo se mueven con otras filosofías, otras religiones, ya existía, por supuesto, o sea, todo el hinduismo, toda la herencia védica de los pueblos indoeuropeos. Entonces llegan y dicen, claro, es que todo hay que dudarlo, todo hay que decir, no hay nada mejor que, porque esto que me estoy encontrando es del mismo nivel de lo que nosotros pensábamos que era lo mejor y lo único, ¿no? Claro. Ahí nace el escepticismo. Pirrón es fantástico. Sí. Lo malo que Alejandro Magno era bastante cruel. Pues era cruel. Era bastante asesino. Pues sí. Pero, sí, sí. pero Pirrón nos enseñó mucho de la filosofía actual en ese sentido de que todo el mundo piensa diferente cada uno de nosotros. Imagínate, cada pueblo pues piensa diferente, pero de alguna manera pues el humano ha tratado de ordenar el conocimiento y poder convivir unos con otros, que yo sigo insistiendo que es la mesura, que la mesura está por todos lados, pero nos estamos siempre ordenando, ¿no? Pero como las diferentes culturas, pues cada una
puede traer cosas interesantes y hay que analizarlas. Todas pueden ayudar. A mí de todo lo que me platicas, lo que me llama mucho la atención, que todo eso, la mayoría está concebido en la naturaleza, o sea, sí hay ideas metafísicas y todo, de todo, como tú dices, místicas, hay muchas, pero todo tiene que ver con la naturaleza, o sea, cómo la naturaleza la podemos manipular y de alguna forma logramos poco a poco cosas que van siendo para bien y para la mejora del ser humano, ¿no? Sí, claro. Y entre más apegado, más vínculo tenga el ser humano con la naturaleza, pues más cerca está de lo sagrado también, ¿no? Entonces, una planta, un árbol de la canela adquiere una dimensión enorme, porque es justamente entender lo que da la naturaleza, estar en contacto con lo sagrado que eso simboliza y formar una identidad a partir de toda esa geografía tan propia. Hoy, bueno, pues es que ya nos encontramos canela, pimienta, clavo, azafrán en todos lados, porque pues sí, se ha dejado de lado esa identidad o ese vínculo absoluto que se tenía con la naturaleza, porque es bellísimo pensar que cada territorio tiene una geografía tan específica y gracias a eso se desarrolla su cosmovisión, su religión, su filosofía, su manera de proceder en el mundo. Sí, pero cambia y ahora, como tú dices, ya es fácil conseguir pimientas o conseguir todas las especies, porque pues cambian las ideologías, mueren los dioses, muere ese espiritismo, misticismo que tú nombras, y cambian las cosas, pero ahora seguimos en la naturaleza, o sea, las especies son parte de nosotros, Sí. conviven con nosotros, y entonces pues son simplemente la transformación ideológica que ha habido en el mundo, ¿no? Sí, pero también creo que hemos perdido mucha conciencia de todo esto, ¿no? O sea, al cocinar, hacernos un té de todas estas especias, no dimensionamos todo lo que hay detrás y todo lo que Para eso sirven las simbolizaba. historiadoras. Exactamente, para eso sirven libros enormes, ¿no? Que uno es transportado a otras épocas, a otras eras, que se vivía con una dignidad absoluta, con un conocimiento profundísimo de la naturaleza y de lo sagrado. Entonces, como tú bien dices, hoy ya se nos murieron los dioses o los matamos nosotros, Mata. como decía Nietzsche, pero está bien, también abre una posibilidad de crear nuevos símbolos, nuevos vínculos con todo lo que está a nuestro alrededor, con todo lo que vestimos, ¿no? Entender qué color traigo yo, por qué traigo este color, de dónde viene, qué quiero decir a manera simbólica con lo que uno come, porta, hace, canta, dice, ¿no? Por ejemplo, el azul ultramarino que hoy usamos para tantas cosas es un azul tan especial, es el azul lapislázuli que solo se extraía de las minas de Afganistán. Eso hace que la máscara de Tutankamón sea tan valiosa porque está llena de oro y lapislázuli que solo se consigue en Afganistán. Pero hoy ya no tenemos mucha conciencia de esas cosas, ¿no? Ya estamos tan globalizados para bien, pero también nos hemos apartado del lugar origen de las cosas y entonces no le damos ese valor a todo lo que hoy nos rodea porque está en todos lados ya, ¿no? Vas al súper, vas a la tienda y ya es tan fácil encontrarnos todo. Pero tú estás hablando de una historia diferente a la que la mayoría de la gente conoce. La historia que cuentan en general es la historia de los reyes, la historia de las guerras, la historia del poder, y no cuentan la historia que tú nos estás contando. O sea, Así es. para mí la historia es muy triste porque si tú vas de paseo, por ejemplo, a Europa, vas a ver puros palacios, puras cosas magníficas de imperios, de todo. Si vas a cualquier parte del mundo, a los incas, todos,
pues tenían palacios, todos. Y entonces cuentan esas historias y no cuentan lo que tú me lo estás contando, que es lo que me gusta a mí, de lo que, cómo el ser humano se va transformando, pero no solamente por el poder o por la religión, sino pues, por conocer a la naturaleza y empezar a conocer sus gustos, ¿no? Claro, es que hay muchas lecturas de la historia, ¿no? Hay gente muy de datos y fechas y el héroecito, pero hay otra manera más sublime, más sutil de entender estos encuentros que, por ejemplo, uno va al sur de España y es que España no sería nada sin la influencia absoluta y finísima de aquellos refinados musulmanes, estos árabes que traen consigo toda una visión tanto científica, astronómica, astrológica, matemática, un arte absoluto que hasta el día de hoy es indeleble al sur de España y bueno, a toda España, que en su momento con la reconquista quisieron deshacerse de todo lo que simbolizaba este mundo árabe, esta influencia musulmana, a los judíos también los echaron, a los pueblos gitanos. Hoy España no sería, digo, no quiere decir que nada, pero una identidad importantísima en España es justo este bagaje árabe, gitano, que sería sin ese flamenco, ese cante hondo, que cuando uno entiende de dónde viene toda esta música, esta expresión humana, es que sin duda no tiene nada que ver con el tema ni del poder, ni de las rutas comerciales solamente. Toda esta gente llegó por migraciones o por sí, claro, también hay algo de poder, un tema de expansión, de conquista, pero a nivel sutil, toda la influencia que se ha dejado ahí y bueno, en tantos lugares. Y nosotros en América, como resultado de todo este encuentro, es que nosotros no tendríamos la Talavera tan hermosa de Puebla, que es absolutamente árabe y que a su vez los árabes también la vieron de los chinos. Entonces, todo esto es una manera de ver la historia de forma mucho más esperanzadora, pensando qué es lo que nos une mucho más que lo que nos distancia. Qué bonito, la verdad. La filosofía de eso trata de hacer un cambio de pensamiento porque Así nos es. hemos distraído en pensamientos que no nos han dado el resultado. Yo te iba a preguntar por este mismo tema que estamos tratando, ¿cómo veías en esa ruta de la seda y las especies las diferentes clases sociales? O sea, si tienes alguna cosa que contarnos sobre cómo convivían esas diferencias sociales que ahora nos siguen marcando. Sí, claro. A través de todos estos regalos que se hacían estos embajadores que entraban en contacto unos con otros, es que el nivel de regalo que tú le dabas al otro, o Pero sea, ese es el poder. claro, sí, pero marcaba muchísimo eh, qué estatus se tenía uno, ¿no? O sea, porque hoy es al revés, tú esperas qué te van a regalar, ¿no? Pero antes el hecho de dar regalos era la manera de presentarte y de presentar toda tu cosmovisión y toda tu idea de identidad que tenías como construcción política, ¿no? A nivel, por ejemplo, de los romanos, que les llevaban regalos maravillosos a los chinos, los persas y demás. Pero hay otra cosa maravillosa también que es indiscutible, la llegada de estas migraciones enormes en el año 1500 más o menos antes de Cristo de los pueblos indoeuropeos que salen del Cáucaso, digamos el sur de Rusia, y que con ello transformaron todo. Estos pueblos indoeuropeos traían otra visión, otros dioses, que repercutió tanto en los indo-iranios que se quedaron en Persia, estos indoeuropeos que se fueron a toda Europa y los que se fueron hasta abajo a la India. Eso hace, Gerardo, que nosotros tengamos una visión muy clara de un orden social que instituyeron Mesura.
otra vez esta mesura que instituyeron los pueblos indoeuropeos en esas migraciones que se fueron asentando en diferentes lugares, pero que hacen un orden muy claro. Hasta arriba el poder, obviamente, el gobernante, junto con la casta sacerdotal, que era, digamos, los que entendían cómo se tenía que entender Visión metafísica. la visión metafísica, efectivamente, y el orden del cosmos de allá arriba, de los dioses allá arriba, cómo implantar ese mismo orden, esa mesura, aquí en el mundo material. Entonces, esa era la casta gobernante y sacerdotal, los que están en contacto con conocimiento mucho más profundo, de allá arriba, reflejo aquí abajo en el mundo material. Y después de ahí venían los guerreros, ¿no? La clase heroica, los guerreros absolutos, los que van y expanden todo y conocen y dominan, por supuesto. Y las clases más bajas, que es como el día de hoy sigue viviendo la India, ¿no? La clase, y todos, yo te diría, los herederos de todas esas migraciones indoeuropeas, vivimos de esa manera. Entonces el orden, la casta después de los guerreros es pues los comerciantes, los dueños de la técnica, los artesanos, los comerciantes, por supuesto. Hasta abajo, al día de hoy todavía en la India existe una casta muy compleja que son los intocables. Porque para la India está todo el asunto de la reencarnación y entonces estas personas como no entendieron, vivieron desde la ignorancia en sus vidas pasadas, en esta vida vienen a superar esa ignorancia, esa desmesura que se tuvo en la vida anterior. Este plano material para ellos es la manera de conseguir un ascenso en la siguiente vida, en la siguiente casta social. Así de importante es toda esta influencia de estos pueblos indoeuropeos, arios. Y toda, perdona que te lo repita, pero toda esa es la influencia de las ideas metafísicas, o sea, como Claro. es el Dios, los dioses, las estrellas, dioses, los animales, dioses, la pimienta, Dios. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano ha querido marcar las diferencias entre lo más grande y lo más chico, ¿no? Es un orden social, como dices, pero ese orden social también nos ha llevado a unas enormes desigualdades y a hacer un mundo no congruente para todos los seres humanos, ¿no? O sea, esta naturaleza que tenemos y que tú nos has descrito por medio de la ruta de la seda y las especies, pues también ha seguido marcando las diferencias humanas que no hemos podido alcanzar a resolver, a pesar que hemos hecho ya medios de producción muy fuertes, todavía estamos muy lejos de poder equilibrar, mesurar la vida de los humanos, ¿no? Pero me encanta cómo tú manejas la historia y pues a mí me gustaría que de tu experiencia, cómo se mesuraron las religiones entre ellas, porque eran tan diferentes unas a otras, cómo pudieron convivir o cómo pudieron existir en esos tiempos. Esto es muy importante porque sí hay que tener en cuenta que la narrativa interna que ya traemos de generaciones, de milenios atrás de nosotros, sigue moviendo cómo nos comportamos en el mundo de hoy. No es lo mismo el mundo de los semitas, quiero decir, de ahí deviene obviamente todo el judaísmo, cristianismo e islam en este orden, fueron apareciendo en la historia. Ellos tienen una visión de la vida de cierta forma, ¿no? Un monoteísmo que lo guía un solo Dios, como la palabra lo indica. Y por otro lado, estos pueblos indoeuropeos tienen una visión politeísta. Entonces su orden de dioses es muy diferente porque esos dioses, no quiero decir, son dioses separados del ser humano en la tierra, están de forma inmanente en la vida de estos seres, digamos, en toda esta región griega, persa, India, China misma. Ellos también conciben
esta representación o esta manifestación de esas deidades en su mundo cotidiano. Es ese dios del trueno, el dios del sol, es una manifestación de lo sagrado en el mundo material. Y eso sí hace una diferencia enorme porque si tú piensas que todo deviene de un solo Dios que está separado del ser humano y te enfrentas de manera comercial, ¿no? O de la forma en la que tenían que interactuar, pues claro que es muy diferente cómo tú te mueves en el mundo, qué valor le das a ciertas cosas, a los otros pueblos que tienen una serie de dioses que rigen su vida en todos los sentidos. Sí, sí, claro que se entraron en cuestiones muy complejas. Esto se vio muy claro en la expansión del Islam, gracias a la ruta de la seda, porque estas caravanas que empiezan a moverse desde Arabia, que llegarían por todos lados, ¿no? Hasta Europa, claro que se encuentran con otras formas de vivir y, bueno, pues es que entonces los árabes musulmanes decían, no te quieres convertir, me pagas. Y muchas veces entonces la gente acababa convirtiéndose al Islam, ¿no? Dejando atrás toda una cosmovisión de muchos dioses y de muchas manifestaciones sagradas a reducir su mundo a un solo Dios, a Alá, ¿no? Esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo, pero también cada quien asumió esa conversión de religiones a su manera. Yo te decía hace rato que los otomanos son musulmanes sunitas, igual que los árabes. Es la mayoría el musulmán sunita, pero en Persia la conversión al Islam fue una cosa muy importante, muy interesante que hasta el día de hoy repercute. Los persas, que tenían una religión tan poderosa como la religión de Zoroastro, dijeron, bueno, nos convertimos al Islam, pero a un Islam un poco más místico, al Islam chiita. Y eso es día de hoy que vemos en las noticias y que no entendemos muy bien de qué va este conflicto actual, bueno, pues viene desde tiempos inmemoriales y que si uno no entiende esto desde el origen, es que las noticias de hoy nadie las comprendemos del todo. Y a mí la ruta de la seda se me hace de la forma más integral de conocer toda la historia porque ve todo lo que hemos hablado hoy, todo lo que incluye, no solo la dimensión comercial cuantitativa, todo lo cualitativo que hay alrededor de que tú y yo tengamos un intercambio. Pues sí, eh, la verdad me impresiona y me da gusto todo lo que nos estás platicando, porque la, la gente cree que las cosas ya están dadas y por desgracia no partimos de la evolución que han hecho todas estas cosas. Yo empiezo en muchos de mis libros a que hace 20,000 años, tal vez tú dirás más, 70,000 o 300,000, que existe el ser humano, en que lo que partió del ser humano es el miedo, o sea, el miedo a la vida, el miedo al universo, el miedo a todas las circunstancias, y de ahí empezó a crear todo lo que nos has estado contando, o sea, de ahí partió y empezó a crear todo lo que nos has contado y, 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 y toda la evolución del hombre, ya, tanto política, religiosa, económica y todo, pues cómo va evolucionando. Pero parte del miedo y esas diferencias sociales que también platicamos, pues parten del miedo, o sea, de los miedos. Pero de alguna forma los seres humanos mesuran y conviven, pero las convivencias también van cambiando y va cambiando el mundo. Entonces, a mí todo lo que me cuentas me sirve para fundamentar lo que yo digo en filosofía, de que ha sido cómo nos ha marcado el pensamiento, la trayectoria de la vida y cómo nos hemos construido como seres humanos. Pero vamos cambiando y ahora necesitamos cambios más grandes para afrontar los mismos problemas que hemos tenido a través de la vida y que tú nos has estado contando, ¿no?
Pero dime, aparte de todo lo bonito que nos estás contando, eh, ¿qué resultado le verías? Qué te deja a ti para bien de la humanidad todo lo que sabes? Todo lo que sabes de esta historia de la seda, de la ruta de la seda. Bueno, a mí me deja toda una esperanza enorme de la humanidad. Quiere decir que entre más conoces tú algo o a alguien, más lo amas, menos lo juzgas. Para eso yo creo que hay que estudiar historia, geografía, matemáticas, astronomía, religión, filosofía. Para eso, para conocer de qué va este mundo y lejos de juzgarlo y ponerle etiquetas equivocadas a todo, y generalmente siempre desde el perjuicio, siempre desde lo negativo, porque lo diferente a mí es malo. No, no es verdad. No es malo, es otra manera De ver las de cosas. habitar el mundo que es Que hay maravillosa. que respetar y posiblemente se pueda cambiar. Y Pero sí, claro, y no, no solo a nivel de respeto, sino a nivel de cómo yo puedo integrar todo eso a mi vida personal. El día de hoy, siglo XXI, 2025, ¿de qué me sirven los mitos griegos? A mi vida de hoy, ¿de qué me sirve conocer este orden en las castas en la India? ¿De qué me sirve conocer el budismo? Todo eso, claro que uno tendríamos que asimilarlo en nuestra conformación, en nuestra creación del ser humano en el que yo me quiero convertir. Pues todos estos son recursos que hace que tu vida y tu paso por este mundo sea mucho más rico, más enriquecedor y que a su vez uno también le genere valor a otros. Pero fíjate que lo que me estás diciendo me recuerda algo que empezaste en la plática y que es un tema que también yo trato mucho, que es la educación, en el sentido de que la educación la hemos hecho parcial desde el siglo XV, hemos hecho el conocimiento eh, filosófico, arquitectónico, de derecho, de todas las ramas, hemos hecho puras especialidades. O Así sea, es, esas especialidades pues no, lógicamente nos alejan de otras cosas, por ejemplo, de la historia. O sea, así es. y la historia, a la mayoría de la gente, de los seres humanos, nos dan una historia pues muy parcial, tal Sí, vez de algunos héroes de tu país, algunas cosas, guerras, pero no te la dan como tú nos la estás explicando, o sea, no la dan. Entonces, el ser humano para mí es muy ignorante, o sea, porque sabe algunas especialidades, pero generalmente no sabe de las demás cosas. así Entonces, es. por ejemplo, este programa, pues lo que trata es de abrir el conocimiento y de acercar, yo creo que esta plática podía acercar mucho a la gente a tratar de entender el mundo, ¿no? O sea, de la manera en que nos hemos construido en la historia. Entonces, a mí el conocimiento sí me da tristeza que sigamos un conocimiento que nos marcó Sócrates y que Ujú. ha existido hasta la actualidad, en ser definidores de las cosas, pero Así no es, comprendedores de las cosas. O así sea, es. nada más las podemos definir, pero no las podemos Habitar, habitar, tal cual. Ujú. vivir, porque la reducimos a espacios muy pequeños. Entonces, la Sí. educación en México ha sido tremendamente mala y creo que de la historia muy mal. Fíjate que tuvimos un encuentro con un historiador hace un mes, Antonio Piñeiro, que espero que lo veas en YouTube, Ujú. que él hace historia muy parecida a la tuya, pero él hace del judaísmo y el cristianismo, pero nos revela todo, eh, todo lo que históricamente ha hecho el canon cristiano. Entonces, pues ahí encontramos muchas diferencias de lo que se nos ha enseñado en las Ujú. escuelas y en la casa. Entonces es otra historia. Por eso me gusta la historia que nos estás contando, que la gente aprenda que la historia le puede dar otras visiones para afrontar su vida personal, ¿no? Totalmente, da todas las respuestas del mundo. Un buen libro
es que te ahorra muchísima terapia, ¿no? Conocer la mitología griega, por ejemplo, es la base de la psicología actual y nadie conoce nada de esos mitos que hoy rigen totalmente nuestro comportamiento porque de este lado del mundo al final acabamos siendo más occidentales que mexicas o totonacas o incas. Bueno, los incas sí todavía tienen mucha identidad muy propia, pero es que no sabemos de dónde venimos. Ese es el tema. Y sí, como bien dices, hoy hay, pues sí, lamentablemente muchos titulados, muchos especialistas y que dominan un 1% y desconocen el El 99% conocimiento. del conocimiento universal, que además cuando un doctor, un abogado entran en el mundo de la historia es que se les abre todo un campo enorme de entender, claro, es que la medicina, la arquitectura, las leyes, es que devienen de forma orgánica de toda una serie de factores alrededor, que si no es que no estaríamos entendiendo nada más que un pedacito de este tamaño. Entonces a mí me parece que estudiar la historia desde este punto de vista es como jalar un hilito para que se nos descubra un telar enorme, precioso y un tejido que no tiene fin, que está lleno de colores y de aromas diferentes. Y eso es lo que a mí me pasa. Yo empiezo hablando de algo y bueno, yo ya me fui a otros lugares y todo me parece interesante, le jalo por aquí y ya me encuentro una serie de cosas que desconozco y que yo creo que lo mejor que nos puede pasar al ser humano es ser ignorantes, pero esa ignorancia que nos abre la posibilidad de, wow, todavía hay tanto que descubrir, porque el problema es pensar, yo ya me la sé todas, yo como domino mi 1% del conocimiento, yo con eso ya la hice en la vida, ya tengo salida, como dicen los españoles, ¿no? Esto me da salida, ¿no? Me paga muy bien mi forma de vida, tengo un buen trabajo y con eso queda. No, es que ser humano es mucho más allá de tener una sola respuesta tan determinada y tan, digamos, racional. Hay otro mundo inmaterial, otro mundo sublime en el que de verdad hoy el ser humano no está inmerso. Fíjate que tú te vas a enojar conmigo porque te voy a decir que un alumno tuyo, muy amigos, que nos presentó a ti y a mí, que él, una de sus teorías dice que el ser ignorante te hace feliz. O sea, que ser ignorante te hace no preocuparte por Sí, nada de sí. lo que pasa en el mundo, ¿no? A mí me sorprendió porque es una persona muy inteligente Sí. que dijera una cosa así, pero yo creo que mucha gente del ser humano, como tú dices, es muy conformista. O sea, y yo creo que se ha conformado con las religiones, se ha conformado con el alimento que se ha producido, con cómo se ha producido, Ujú. se conforma y entonces no aprecia lo enorme que es la vida y toda la riqueza que tiene. Entonces nomás pasa la vida por pasarla en lugar de disfrutarla Sí. y disfrutar todo lo que existe, ¿no? O sea, para mí es un disfrute, como tú me lo estás me enseñando, es un disfrute porque aprendes más cosas en la vida, aprendes y eso te da una riqueza gigantes y eso no produce dinero, Así pero es. produce la satisfacción de vivir, ¿no? El sí a Sí. la vida que yo marco mucho de Nietzsche, ¿no? Así es. Sí, es una belleza del alma, ¿no? Es un placer muchísimo más duradero. Y con respecto a la ignorancia, es que yo creo que hay diferentes ignorancias, ¿no? Hay una ignorancia de, pues sí, mientras yo no sé esto, pues me hace feliz, porque como no está en mi ámbito, pues entonces no me preocupo. Esa es una ignorancia muy, digamos, intelectual, ¿no? Pero hay otra ignorancia más profunda, el no saber quién eres, no saber cuál es tu lugar en el mundo y no saber de dónde vienen todas estas cosas que nos conforman como seres humanos. Esa es la ignorancia grave. La ignorancia de no saber también que el daño que le haces al otro te lo haces a ti también. Esa ignorancia profunda es la que hay que atacar, ¿no? Fíjate que
usaste una palabra que ahora me ha impresionado mucho. Yo uso mucho la palabra ser humano, pero ser humano como un religare, como una unión entre todos los seres humanos. Y el ser humano, si lo analizamos, no existe. O sea, existimos cada uno de nosotros, que podemos decirnos humanos, pero no existe el ser humano, o sea, como lo diría Heidegger, ¿no? O sea, el ser humano, o sea, porque no nos comprendemos, no nos entendemos, somos muy incultos, no nomás la gente de clase baja, sino todos no nos entendemos. Necesitamos la mesura para ordenar la vida de otra manera, pero pues esa es la lucha humana, o sea, ¿cómo podemos ordenar una transformación en la vida? Pero partiendo de la historia, del conocimiento humano que nos ayuda para poder pasar a otros escaños, a otras dimensiones del mundo, para afrontar la vida de otra manera, pero no dándole la espalda a todo lo que hemos vivido, porque también lo que hemos vivido pues nos ha enseñado, ¿no? Sí, claro, somos resultado de toda esa evolución, idealmente, ¿no? Pero claro, es que ahorita sí estamos un poco dormidos, muy distraídos con lo inmediato, con las cosas que producen nada más, ¿no? Hay que ser productores de cosas nada más materiales. No, pero ¿y a qué hora cultivamos el alma? Que eso es al final lo que nos vuelve seres humanos. No cuánto produjiste aquí, cuánto dejaste, sino cuánto valor generaste alrededor de ti. No de forma además egoísta, porque como bien dices, hoy yo lo mío y no me importan los demás, así que yo me salvo y los demás no. No, es que es un entendimiento mucho más grande de saber cuál es tu lugar en el mundo, qué lugar ocupas o qué lugar puedes ocupar también. ¿Qué puedes ocupar, efectivamente? ¿No? Porque exacto, el ser es un devenir, es un puente siempre, estamos en construcción. El ser humano tiene la capacidad de crear y se nos olvida, porque claro, nos quedamos con lo que ya nos dijeron, quién sabe quién, la narrativa que va pasando de una generación a otra y nadie se detiene a preguntar, ¿de verdad estas son mis creencias? ¿Esto creo yo firmemente o solo lo heredé y me fui en la inercia absoluta sin hacerme una sola pregunta? Y a mí me parece que estudiar religiones comparadas, filosofía, historia, arte, nos abre muchísimas preguntas. Y también hay que entender, o bueno, yo he llegado a esa conclusión, no todas las preguntas ni tienen respuesta, ni necesitan tener una respuesta. Qué belleza poder vivir en el misterio, en el siempre devenir de todo lo que puede ser, ¿no? De todo lo que me puedo encontrar en una obra de arte que un símbolo me llame la atención y que de ahí me despierte un misterio que no solamente está para resolver, sino para habitar el misterio del ser humano. No todo tiene una respuesta. Pues Eloisa, yo me quedo con tus últimas palabras y me quedo con mucho de lo que me enseñaste ahora y espero que el público lo acepte, en el sentido de que nos has dado, como yo trato de hacerlo, una esperanza para el humano y una esperanza que es buena y que es con buena intención sobre todo, o sea que es buena. Y que pues les haya servido el programa, yo te agradezco de todo corazón, espero que te haya divertido. Muchísimo, muchas gracias, eres un gran conversador. Y espero que sea para ti una experiencia y que pues aquí nazca una bonita amistad. Con muchísimo gusto, ha sido un honor. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Gracias, Gerardo.